Bienvenido de nuevo a tu canal. Hoy vamos a explorar un tema profundamente intrigante y relevante para el crecimiento personal. El ego. El ego es una parte fundamental de nuestra identidad, pero ¿realmente sabemos qué es y cómo afecta nuestra vida? Seguro que al hablar has mencionado en muchas ocasiones el ego de tal o cual persona para referirte a su comportamiento o tal vez te hayan acusado de tener mucho ego. ¿Pero a qué nos referimos exactamente cuando hacemos referencia a él? ¿Es siempre malo? ¿Resulta necesario para nuestro bienestar personal? Quédate hasta el final de este video, aquí daremos respuesta a estas preguntas y a muchas otras que quizás te hayas hecho y aún no hayas resuelto. Pero antes, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, si es que no lo has hecho, ya que eso me ayuda mucho, y así serás el primero en saber cuando publicamos un video nuevo. Comenzamos. En este video, te llevaré a través de una reflexión profunda sobre el ego y cómo puedes utilizar esta comprensión para transformar tu vida. Primero, definamos qué es el ego. En latín, la palabra ego significa yo, pero en psicología el término se utiliza para hacer referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. El ego es una construcción mental que forma parte de nuestra identidad. Es esa voz interior que nos dice quiénes somos, qué merecemos y cómo debemos ser percibidos por los demás. A menudo, está arraigado en el miedo, la inseguridad y la necesidad de validación externa. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos que el ego gobierne nuestras vidas? Pese a que este concepto es neutro y genérico, esa identificación y reconocimiento del yo por parte de cada uno de nosotros puede dar lugar a un ego positivo o a un ego negativo. Sin embargo, cuando la mayoría de la gente menciona el ego siempre lo hace de manera coloquial con connotaciones negativas, como si fuera algo malo relacionado con el exceso de autoestima. Pero no siempre es así. Para comprender la dualidad del ego, entre el positivo y el negativo, debes tener en cuenta que, como en la mayoría de los casos, el punto intermedio es el más adecuado. El equilibrio entre el egoísmo absoluto y una generosidad exagerada, con la que te olvidas de ti mismo y de tus necesidades, es el que se ha de aspirar a alcanzar. Sin embargo, cuando la gente habla de ego suele centrarse solo en el negativo, que es el que provoca que una persona anteponga por completo y sin ningún tipo de traba sus intereses ante los demás. Son individuos que se consideran por encima del resto y que carecen de empatía. Así que si no escuchas la opinión de los que te rodean, siempre crees tener razón, pecas de egoísta y te cuesta ponerte en el lugar del otro porque siempre antepones tus deseos. Cayendo presa con frecuencia del estrés y la ira, el ego negativo es el que más peso tiene en tu personalidad. De hecho, en la sociedad actual, recibimos constantemente mensajes para alimentar el ego negativo, por lo que se nos presenta como si fuera algo bueno, puesto que nos anima a comprar, consumir, competir y compararnos constantemente con los otros. Se fomenta así a mantener un individualismo exacerbado y a la necesidad de tener que ser el mejor y sobresalir en todo, destacando a nivel intelectual y físico cueste lo que cueste, lo cual tiene su reflejo, de una u otra forma, en las redes sociales. Se transforma en una máscara que llevamos puesta, una máscara que a menudo nos hace olvidar quiénes somos realmente. Nos impulsa a compararnos con los demás, a buscar la aprobación constante y a sentirnos amenazados por el éxito de los demás. Pero, ¿acaso el ego nos hace más felices o nos impide alcanzar la verdadera felicidad? Cuando nos identificamos demasiado con nuestro ego, nos limitamos a vivir vidas superficiales y llenas de conflicto interno. La verdadera transformación comienza cuando comenzamos a observar nuestro ego y sus motivaciones desde un lugar de autoconciencia. Reconocer que el ego es solo una parte de nosotros, no nuestra totalidad, nos permite liberarnos de sus cadenas. Por su parte, el ego positivo peca de todo lo contrario. Si nunca expresas lo que sientes y antepones las necesidades de los otros a las tuyas propias, siempre dispuesto a complacerlos aún en contra de lo que piensas o deseas, cuentas con un ego positivo. Y por más que terceras personas te alaben y hagan creer que es maravilloso, es igual de malo que el otro.
Seguramente actúas así esperando algo a cambio, determinada forma de actuar, que te quieran, que no te abandonen. Ten en cuenta que, al final, el ego positivo alimenta mantener actitudes sumisas. Recuerda que no puedes olvidarte de ti mismo por completo y que tampoco resulta adecuado llevar la empatía a un extremo tal en el que te veas inmerso en la vida del otro como si el sufrimiento fuera el tuyo propio, porque tampoco podrías ayudarle como te gustaría. Lo ideal es alcanzar un ego equilibrado entre esos dos polos opuestos, el negativo y el positivo. El primer paso hacia el crecimiento personal y la autenticidad es tomar conciencia de nuestro ego. Pregúntate, ¿estás actuando desde un lugar de miedo, orgullo o necesidad de aprobación? El ego nos lleva a establecer expectativas poco realistas, tanto para nosotros mismos como para los demás. A menudo, estas expectativas son la fuente de nuestro sufrimiento. Cuando nos desidentificamos del ego, podemos experimentar una mayor paz interior, una mayor autenticidad y relaciones más saludables. Aprender a dejar ir la necesidad constante de compararnos con los demás nos permite abrazar nuestra singularidad y encontrar un mayor sentido de propósito en la vida. No se trata de eliminar por completo el ego, sino de equilibrarlo con la verdadera esencia de quienes somos. El ego puede ser una herramienta útil, pero no debe ser el conductor principal de nuestra vida. Alcanzar y mantener un ego equilibrado repercute en el bienestar de los demás y en el de nosotros mismos, evita que tengamos conflictos internos sin resolver y que alimentemos frustraciones que no sirven de nada. Asimismo, facilita la búsqueda de un bienestar común en nuestras relaciones personales y en nuestra sociedad, y para conseguir mantenerlo resulta imprescindible la inteligencia emocional. El ego es una parte fundamental de la experiencia humana, pero no debe ser el dictador de nuestra vida. Cuando aprendemos a equilibrar la voz del ego con la sabiduría de nuestra verdadera esencia, podemos liberarnos de limitaciones autoimpuestas y vivir una vida más auténtica y plena. Ten en cuenta que la verdadera generosidad ha de ser desinteresada. Si haces un favor, te comportas de determinada manera o regalas algo, ha de ser sin esperar nada a cambio, solo porque te sale del corazón. De igual modo, debes recordar que las relaciones personales son de doble dirección y no puedes estar dando y complaciendo a otra persona para que no se vaya, para que no se enfade o para que te acepte. Espero que esta reflexión te haya inspirado a explorar tu relación con el ego y a dar pasos hacia un mayor crecimiento personal y bienestar. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo. Estamos aquí para apoyarte en tu viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, vive bien, vive feliz, pero sobre todo, superámate. Hasta la próxima.